Que Dios les bendiga a todos ricamente en el día de hoy. Si yo hoy les hiciera una pregunta, ¿quién tiene problemas? Creo que todos podrían levantar las dos manos y si están bien sentados podrían levantar los dos pies para expresar la cantidad de situaciones y problemas que tenemos. Pero Dios siempre da propósito en el dolor. Ese es el título del mensaje de hoy. Dios da propósito en el dolor. Y yo estaba haciendo un estudio ahí que vengo realizando y me encontré allí que estaba leyendo el libro de Enoch. Es un libro que no está en el canon bíblico, pero dice algo que me llamó mucho la atención. Dice, tu alegría es tu tristeza desenmascarada y el mismo pozo que surge tu risa a menudo se llena de lágrimas. Y a veces nosotros no logramos entender situaciones que nos pasan, problemas que nos surgen, pero tenemos que tener nuestra mirada plenamente puesta en Dios. Y yo les puse ahí en la pantalla para que leamos todos juntos en Romanos 8, versículo 18, dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que en Él nos revelará más adelante. Y más adelante en la lectura en el versículo 28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Por eso una cosa que debemos hacer, ahora vamos a ver porque vamos a ir derecho a lo que quiero hoy estudiar con ustedes, es confesar a Dios nuestros problemas. Mirar el problema con una expectativa muy profunda. Y hay bendiciones, a veces no las logramos entender al principio del problema, que vienen disfrazadas de problema. Muchas veces tenemos ese problema, pero ese problema más adelante lo vamos a ver cómo es en bendición. Y ahora les voy a pedir que me acompañen en Marcos capítulo 10. Lo tienen ahí en el proyector, así que no lo precisan ni buscar. Y esta historia nos va a llevar a esto. Marcos 10, desde el versículo 46, dice, después llegaron a Jericó más tarde. Salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que venía y era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte. Dijo, hijo de David, ten compasión de mí. Vamos aquí al versículo 49. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él arroja la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le hace una pregunta, dice, ¿qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Maestro, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Esta historia nos lleva a que este hombre recuperó la vista de una manera inmediata y comenzó a seguir a Jesús allí por el camino, dice más adelante. Y Jesús tiene una compasión especial, que es algo que a veces no la estudiamos ni la analizamos lo suficiente, porque el que está atravesando un problema, Jesús tiene una compasión especial. Porque recién en la lectura leíamos que el ciego estaba allí gritando y que en una versión
dice que lo querían hacer callar de todas las maneras, pero que el hombre no se calló. Y muchas veces nos quieren hacer callar cuando estamos atravesando una necesidad, pero Jesús tiene una compasión especial. Por eso dijo, tráiganlo. No dijo, bueno, vamos a seguir caminando, que se joda, que sigan en lo que Él está ahí. Pero por eso tenemos que entender esa necesidad especial de contar lo que nos pasa, abrir nuestro corazón y gritarle bien fuerte a Jesús. Tenemos que expresar lo que tenemos nosotros y nuestras necesidades. Muchas veces podemos pensar que nuestros pensamientos a Dios no le van a importar, pero claro que sí que le importan, claro que es importante. Este hombre acá que leímos en la historia podía haberse quedado quieto y aceptar su situación. Él se podía haber quedado ahí en su situación y quedársela. Pero aunque lo quisieron callar, eso no pasó. Y Dios tiene el poder de cambiar hoy tus circunstancias. Por eso yo le pregunté, ¿quién tiene problemas? Y prácticamente todos me respondieron que tenían problemas y circunstancias. Entonces, en esa misma circunstancia, en esos mismos problemas, Dios puede obrar hoy a tu favor. Hace unos días recordaba el celular que unas fotos viejas donde los chiquilines eran realmente chicos. De hecho, Dorita no estaba, si la foto sería vieja. Y Julieta tenía 2 o 3 dientes. Pero me acuerdo que nosotros teníamos un mueble allí en la cocina con puertas de vidrio. Adentro había una conservadora de hielo chiquita, más o menos de este tamaño, de la cual en un cumpleaños me habían regalado un montón, un tipo de los bombones que eran redonditos, chiquititos así, en un papel amarillo que venían. Y Julieta sabía dónde estaban esos bombones, había descubierto el nido, dónde estaban, y me decía, que quería de esos bombones. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender a descubrir ese mismo nido y pedirle al mismo Dios que nosotros confiemos en Él, porque Él nos va a saber dar lo mejor. Dios sigue el día de hoy preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? Si hoy se parara acá, dice la palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Si nosotros estamos confiando que Dios está acá, y hoy te hiciera la pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le pedirías? ¿Cuál sería tu pedido? Lo esencial es invisible a los ojos. Muchas veces nosotros queremos pensar que lo que es esencial es lo que se ve, pero si no es invisible. Y cuando alguien está pasando mal, y está pasando mucha necesidad, es decir, mucha gente empieza tipo como con un karma, algo habrá hecho, por algo le habrá pasado. Pero aquí Juan nos da luz diciendo, y al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Y si nosotros queremos ver esas obras manifestadas en nosotros, no nos tenemos que rehusar a la pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Tenemos que animarnos a poner nuestra fe en el Señor, porque el Señor es capaz de poder solucionar cualquier crisis. El Señor hoy te llama para que tengas un encuentro, una relación personal con Él. Esa relación es posible porque Jesús murió en mi lugar y en tu lugar. Por eso debemos abrir nuestro corazón a la situación y hoy tenemos que estar agradecidos por lo que nos está tocando. Hay una historia que todos la deben conocer, la historia de José. En un momento, en esa historia, la historia da un cambio muy importante
Los hermanos de José lo venden, pierde, él tenía una túnica, era el favorito del padre, la palabra nos da luz a eso, y tenía una túnica que era de colores. Y en un momento pierde esa túnica y pierde todos los privilegios de un momento a otro. Su vida entera cambió. Dio un cambio total. Pero ese cambio era una preparación para José. No era un cambio, parecería ser, si uno lo mira la historia, que era un cambio para mal. Y de hecho José, cuando van sus hermanos, porque logró ser administrador segundo en mando en Egipto, y van sus hermanos a pedirle para comer, José dice, yo sé que ustedes esto lo planearon para mal, pero ¿saben qué? Dios lo transformó en algo para bien. Y a veces nosotros pensamos que lo que estamos pasando hoy es un momento complicado, un momento difícil, pero qué bueno poder entender que por más que las cosas parezcan difíciles, uno puede pensar que eso, bueno, me pasó para mal, pero qué bueno es que al final de todo, como en la historia esta de José, o como en la historia del ciego Bartimeo que hoy leímos, vemos que esa historia terminó feliz, porque como se aclaró allí en Juan, dice, vamos a volver a leerlo, el final dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Se manifiesten. Y si nosotros queremos que Dios se manifieste en nuestros graneros, en nuestras cosas, tenemos que aprender a confiar en Él. Y aquí para terminar, les quiero leer algo que me gustaría que cada uno después lo subraye en su casa, en su Biblia. Es el Salmo número 1, que dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto, pero aclara algo, en su tiempo. Porque a veces nosotros queremos una solución instantánea, pero esa solución lleva un proceso. Sus hojas nunca se marchitan y prospera en todo lo que hacen. En todo. No dice en algo, sino dice en todo. Por eso nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios en toda circunstancia. Lo leímos al principio, a veces la circunstancia es amarga, ¿sí? Claro. A veces la circunstancia es difícil y estamos atravesando un problema muy difícil, pero qué bueno que nosotros podamos poner nuestra mirada puesta en Dios a pesar de la situación, sea como sea. A veces no entendemos. Si uno ve esa historia de José, pasan muchísimos años para que dé un vuelco esa historia favorable. ¿Y qué habrá pensado José? Pero nunca dejó de confiar en Dios. Lo aclara en varios versículos. Él siguió confiando en su Dios. Y qué bueno es que cada uno de nosotros pueda seguir confiando a pesar de la situación que hoy tenga cada uno. Pueda ser adversa, por eso les pregunté al principio, ¿tienen problemas? Y todos tenemos algún problema, a veces más grande, más chico, y a veces depende desde qué perspectiva el problema se mire. Pero si estamos confiando en Dios, sabemos que Dios es el que hace esa pregunta como se la hizo al ciego Bartimeo. ¿Qué quieres que haga por ti? Hoy nos sigue haciendo esa pregunta a cada uno de nosotros. ¿Qué quieres que haga por ti? Así que yo lo dejo con esa reflexión y a tener por seguro de que Dios hoy sigue haciendo milagros en el día de hoy y que podamos expresar gratitud, honra y alegría porque Dios es bueno y digno de ser en gran manera alabado. Que Dios los continúe bendiciendo. Amén.